En diversas ocasiones he oído decir, fulano de tal es muy inteligente, como queriendo poner esa inteligencia como sinónimo de éxito, como sinónimo de triunfo, no tomando en cuenta que en realidad la inteligencia en muchísimas ocasiones no tiene nada que ver con la bondad, por ejemplo, con el carácter, por ejemplo, con la buena administración, por ejemplo. Es decir, con el éxito en la vida, tanto emocional como material. En una ocasión, un señor de unos 45 años le había dedicado 25 largos años de su vida a una empresa turística. Había comenzado desde prácticamente ser un simple mensajero hasta llegar a algunos de los puestos importantes de esa empresa. Pero el verdadero ascenso que él siempre soñó y que él siempre esperaba, no llegaba. Se fue agriando su carácter porque él era un hombre de ambiciones, era un hombre que pensaba que tal vez algún día podía ocupar un alto puesto en aquella importante empresa, pero no llegaban los ascensos. Él se enteraba del ascenso de personas que habían entrado antes que él o mucho después que él a la empresa y que habían llegado a alto puesto ejecutivo, pero él no llegaba. Un amigo de él, con el cual él de vez en cuando se quejaba, se propuso observarlo, a ver más o menos de qué adolecía nuestro protagonista. Y pudo notar que era un hombre con un alto complejo de inferioridad, y aquello lo manifestaba menospreciando al prójimo, porque uno de los problemas del complejo de inferioridad es menospreciar a los demás para sentirte superior a ellos. La presencia humana no era importante para este personaje. Era un individuo eficiente en su trabajo. En este momento, por ejemplo, se desempeñaba como vendedor de los boletos aéreos de aquella empresa turística. Pero el amigo que lo observaba pudo notar que cuando se le acercaba un turista a nuestro amigo, él le vendía eficientemente el boleto. Si el turista le hacía una pregunta, él se la contestaba técnicamente lo más correcto que pudiera. Pero una vez eso terminaba, la presencia humana no era importante para este señor. La presencia humana es muy válida para el triunfo en la vida, hasta tal punto que hay personas que afirman que en un 85% el éxito en una profesión se debe a las relaciones humanas, es decir, al trato que tú le des al ser humano. Pero una persona que adolezca de un complejo de inferioridad, en el fondo de su alma es un amargado, en el fondo de su alma menosprecia al ser humano. He oído decir de personajes muy importantes, alguien expresándose acerca de ello diciendo, ese fulano odia a los humanos, odia a la gente. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que una persona, como por ejemplo, oí decir una vez eso acerca de uno que fue presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon? Alguien dijo, un gran compañero de trabajo de política de él dijo, él odia a la gente. Desde ese día me puse a observar y me di cuenta que, como nuestro amigo, el protagonista de esta historia, hay muchas personas
O quizá habemos muchas personas que en el fondo odiamos el prójimo y después queremos echarle la culpa de nuestro fracaso.